Hola, soy Azul Fabiola, la rescatista de Cacharpitas. Quiero agradecerles de antemano a todos los suscriptores por creer en este nuevo proyecto. Quiero contarles la situación que actualmente está pasando con la perrita Chispita. Me da mucha tristeza contar esta historia, pues es uno de esos tantos casos de maltrato animal. Todo comenzó hace 2 años, para ser exacta, en agosto del 2020, en plena pandemia. Una persona que no sabemos si era su dueño o solo por hacer el mal, le amarró sus patitas traseras y la aventó a la carretera. En ese momento pasaba un auto y la atropelló. La rescató otra persona que también ama a los animales y me pidió ayuda en ser un hogar temporal. Los daños fueron muy graves. Se fracturó la columna, quedando inmóvil de sus patitas traseras. El 17 de agosto del 2020 fue su cirugía de columna. Le fueron colocadas 2 placas y tornillos de titanio. Los costos de tal procedimiento fueron elevados, pero gracias a la unión de algunas personas que también aman a los animales se pudo pagar. Gracias al doctor Rolando Samper, que nos ayudó a pagar la mitad del costo de la cirugía. También él nos apoyó en la compra de su carrito para que Chispita pudiera desplazarse más fácil. El 24 de agosto del mismo año empezamos con sus sesiones de acupuntura. En total fueron 89. El pago de todas las sesiones fueron absorbidas por Cacharpitas. Gracias a la acupuntura, Chispita logró tener movilidad en sus patitas traseras. También lo logró en su colita, que hasta antes de empezar con las terapias estaba totalmente inmóvil. También queremos dar las gracias por su gran trabajo a la médico veterinaria Magdalena Parada. En este momento se encarga de darle sus sesiones de acupuntura, además de cuidar de la salud de Chispita. Estamos en busca de un hogar responsable y amoroso. Necesita de dueños de gran corazón dispuestos a ayudarla en todo lo que ella requiera. El cuidado de Chispita requiere de mucha paciencia, constancia y tiempo, pero más que nada se necesita de mucho amor, ya que el cuidar a un animal con discapacidad no es una tarea para nada fácil. Chispita es muy cariñosa, juguetona y convive perfectamente con gatos. Estas son las cosas que necesita Chispita día a día. 1. Llevarla a terapia de acupuntura al menos una vez por semana. 2. Hacer ejercicios en sus patitas traseras al menos unas 3 veces por día. 3. Por el momento aún no puede vaciar la vejiga por sí sola, por lo que requiere que se le ayude de manera manual. 4. Cuando no está en su carrito, ella necesita desplazarse. Sería excelente si tuviera un área con pasto para evitar lastimarse, como pasaría en una superficie de cemento. Desgraciadamente en el refugio Cacharpitas ya no podemos cuidarla, pues tenemos más animalitos que necesita de cuidados y atención, además de que los recursos son pocos. Por esta razón, los voluntarios Cacharpitas me están ayudando y tomaron la iniciativa de abrir este canal con causa. El objetivo de esta propuesta es poder generar ingresos para poder dar una vida digna a los animalitos que necesitan de nuestra ayuda, así como también atender y esterilizar a perros y gatos callejeros. No compres, adopta y esteriliza. Te necesitamos, por una cultura de la adopción de perros y gatos callejeros. Juntos salvaremos vidas.